Muy buenas tardes tengan todas las personas que el día de hoy nos acompañan a través de las diversas plataformas por las cuales se transmite nuestro programa Encuentro de Ideas. El municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Regiduría de Derechos Humanos y Igualdad de Género, les da la más cordial bienvenida. Y bien, esta tarde tendremos un tema bastante interesante en este Encuentro de Ideas, con el objetivo de visibilizar precisamente el proceso histórico y agrario que se ha tenido en la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo. Pues el tema que estaremos abordando el día de hoy es precisamente Fundación de Pueblo Nuevo, nuestra agencia más joven. Para ello, pues nos acompañan precisamente dos personas conocedoras del tema que nos estarán llevando, orientando precisamente el día de hoy. Y pues les doy la bienvenida, en este caso, al licenciado Jorge Bueno Sánchez, cronista de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias por acompañarnos. También nos va a estar acompañando en este encuentro de ideas el licenciado Mauricio Gijón Cernas, quien es subdirector de gobierno y especialista en materia agraria. Buenas tardes, licenciado Gijón, gracias por acompañarnos. Y precisamente quien estará moderando precisamente este encuentro, generando las preguntas, la dinámica del encuentro de ideas, pues es precisamente la licenciada Mirna López Torres, regidora de Derechos Humanos y de Igualdad de Género de nuestro municipio de Oaxaca de Juárez. Buenas tardes, regidora. Buenas tardes. Me voy a permitir leer una breve semblanza de las personas que hoy nos acompañan, y para ello bien voy a referir que el licenciado Jorge Bueno Sánchez es ingeniero topógrafo y hidrógrafo, fue rescatista de obras barrocas de diversos templos, articulista en diferentes diarios de Oaxaca, colaborador en revistas locales y nacionales, presidente de la Sociedad Filatélica Oaxaqueña, autor de 6 libros, fue galardonado por el periódico El Imparcial con la presea al mérito periodístico, distinguido por el Club de Soroptimista Internacional por excelencia en la cultura, se ha desempeñado en diversos cargos dentro de la administración estatal, es miembro del Patronato para la Conservación Patrimonial, Cultural y Natural del Estado de Oaxaca, es presidente del Patronato del Jardín Etnobotánico, doctor honoris causa en Filosofía y Letras por la Universidad Bíblica Internacional y actualmente, como lo referí, es el cronista de la ciudad de Oaxaca de Juárez. De igual manera, por parte del licenciado Mauricio Gijón Cernas, él es licenciado en Derecho, cuenta con diplomados en Derecho Agrario, Argumentación Jurídica y Derecho Penal Acusatorio. Se ha desempeñado como abogado postulante, asesor jurídico en la iniciativa privada y de diversos municipios del estado, así también en diferentes espacios en la administración pública municipal, estatal y federal, de las cuales podemos destacar magistrado presidente de la Junta de Conciliación Agraria del Gobierno del Estado, delegado en el Estado de Oaxaca del Registro Agrario Nacional y de la Secretaría de la Reforma Agraria, hoy SEDATU. Es catedrático de Derecho Agrario en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Oaxaca, así como en Derecho Agrario y Derecho Municipal en la Benemérita Universidad de Oaxaca, y actualmente tiene el cargo de subdirector de gobierno en la Dirección de Gobierno del municipio de Oaxaca de Juárez. Bien, pues sin más preámbulos voy a ceder el uso de la voz a la regidora Mirna López Torres. Buenas tardes. Adelante, regidora. Bien, pues un verdadero placer. Gracias, maestro Eric Carmona. Agradecemos esta tan puntual, pero muy sintetizada, porque la verdad es muy amplio el día de hoy, el currículum, la trayectoria de las personalidades que nos acompañan. Y bueno, es un verdadero placer, como ya es costumbre, reunirnos en torno a un encuentro de diálogo y reflexión. Y bueno, esta tarde vamos a hablar de un tema que pocas personas conocen y que resulta muy interesante. Como ya es sabido, nuestro municipio de Oaxaca de Juárez otorga cada año, en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, en sesión solemne, la distinción Mujer Oaxaqueña. Y cada año esta distinción lleva el nombre de alguna mujer ilustre oaxaqueña que normalmente está invisibilizada o de menos poco conocida. Y bueno, este año nuestra distinción lleva el nombre de la profesora Soledad Aguilar Pérez. Cuando dimos a conocer ese nombre, como resultado obvio, hubo quien nos preguntaban, ¿y quién fue ella? ¿Quién es? Pues nada más y nada menos que la fundadora de nuestra agencia municipal
Y hoy es muy importante, y un importante poblado y un asentamiento de la capital, como lo es Pueblo Nuevo. Y de ahí podríamos preguntar, ¿por qué Pueblo Nuevo? Por eso esta tarde estoy más que entusiasmada de que podamos platicar estos temas con dos grandes personalidades y amigos. Ya escuchamos su reseña, mi muy estimado cronista, ingeniero Jorge Bueno, bienvenido, gracias, como siempre es un lujo, siempre la aprendemos y hoy qué mejor que tener esta tarde para poderlo escuchar, pero sobre todo con él y con su extraordinaria narrativa nos llevará a descubrir nuestra historia. Y también, pues bueno, tenemos al licenciado Mauricio Gijón Cernas, quien además de ser hoy nuestro subdirector de gobierno, bueno, es un especialista en el derecho agrario, tal y como escucharon ustedes en su currículum, del cual ha sido pues servidor público del ramo. Y por eso es que decimos experto en el tema en materia agraria. Y bueno, hoy él nos dará a conocer ese proceso legal por el que se tuvo que pasar, pero sobre todo esta tarde, en este proceso de lo que vamos a estar hablando, nos hablará de ese marco que se busca destacar en la historia y desde luego en la lucha agraria, el papel que tuvo la maestra Soledad Aguilar Pérez. Así es que vamos a hacer una charla y nos iremos intercambiando puntos e ideas. Y bien, empezamos primero con nuestro ingeniero Jorge Bueno, y al cual pues le vamos a pedir primero que nos ponga en contexto cómo fue el proceso histórico de la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo y antes de serlo, o sea, esta parte es muy importante, a lo que es hoy, a lo que muchos conocemos, que nos diga qué era. Por favor, estimado cronista, si nos hace esta tarde, como siempre, y cada que tenemos el honor de escucharle, aprenderle, y en esa magia que se nos va el tiempo, que usted el día de hoy nos regrese a ese tiempo tan importante. Adelante, cronista. Muchas gracias, regidora Mirna. Señores, gente o personas que se hayan sumado en este momento a esta charla, a esta agradable reunión. Quiero decirles que la ciudad de Oaxaca tiene antecedentes prehispánicos profundos, muy profundos. Pero hablemos de la ciudad exclusivamente y diremos que hace 1400 años que se funda Loalá y que Loalá existía en 1486 cuando llegan los mexicas, huestes de Ahuitzol, a poblar y a ponerle por nombre en lengua náhuatl Huaxteacac, en la nariz de los huaques. En 1486 traen 60 familias y las asientan en diferentes lugares, sitios: Xochimilco, lugar de cementeras; Chapultepec, Cerro de Chapulines; Mixtepec, San Martín Mexicapan, Puebla de Mexicanos, y se fundan los pueblos que tenían por misión observar al rey de Teoxapotlán, que su nombre es Sachilayo, fortaleza de Sachila. Pasaron los años y llegan al Valle de Oaxaca en 1521 lo que serían los castellanos y aragoneses, que años después se convertiría en España. El reino de Castilla son mandados por Isabel y se asienta Francisco de Orozco, formando Segura de la Frontera. Y Segura de la Frontera es un nacimiento de una ciudad castellana sobre una ciudad prehispánica y un trazo rectificado por Alonso García Bravo. El antecedente histórico y cultural, todos lo sabemos. Lo que debemos entender es que hay pueblos y hay exhaciendas que forman las 13 agencias que actualmente tiene nuestro municipio de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Este municipio tiene 8 que fueron históricamente haciendas y 5 pueblos que fueron históricamente tales. Mencioné San Juan Chapultepec con su santo patrono, porque así desde el primer momento que estuvo el clérigo Juan Díaz, les fue poniendo la parte religiosa que antepone al nombre de su fundación. Así que tendremos que decir que San Juan Chapultepec, San Martín Mexicapan, y así.
Pero eran hasta 1934, que hay antecedentes, era hasta 1934, 12 agencias. 12 agencias que en 1926 llegó a ese número porque se sumaron la de 1908, que era el Marquesado, Santa María, que el 19 de mayo de 1926 se suma Santo Tomás Xochimilco y deja de ser un municipio y se convierte en un barrio. Y por el otro lado, Jalatlaco, que era un municipio que se convierte en un barrio, pero había una agencia que era Trinidad de las Huertas y que se convirtió en barrio. Así que eran 12 barrios y 12, agencias, y la 13ª agencia sería una población nueva. Nueva que se forma de un núcleo agrario que existía. Desde tiempos prehispánicos, la existencia de la población es prehispánica, a la orilla del torrente de agua, Atoyac, que por lo tanto sufrió inundaciones siempre que se presentaron en los ciclos de tiempo. La parábola del tiempo trae ciclos mayores unos que otros, o el agua en un tornado constante, y hubo muchísimas inundaciones por estar muy a la orilla del río. Pero tenía muchos problemas, como todas las poblaciones, de tipo político y social. Así que la población va creciendo, y en 1900 nace una persona, una mujer, que llegaría a la población en los años difíciles de 1922, 23, y que se enfrenta a una situación que había nacido de la situación agraria, que sumada a los problemas de destrucción de escuela, destrucción del Palacio Municipal, el templo por las avenidas, se convierte en una situación muy difícil. Tan difícil que ella, la profesora que ya mencionaste, Soledad Aguilar Pérez, lucha por restablecer una escuela que pudiera ser su fuente y su área de trabajo, y que tiene opositores como son el propio sacerdote de la población y algunas otras personas, lo cual divide más aún una población que siempre se ha distinguido por ser San Jacinto Amilpas, que su nombre dice su santo patrón San Jacinto, y Amilpas por estar sobre la cementera de agua, ¿no? O sea, sobre la superficie, sobre el área que era comúnmente conocida como una superficie cubierta de agua o que se cubría constantemente. Así que para 1928, en los problemas agrarios, o desde el gobierno de Genaro B. Vázquez, que procuró mucho ir con el agrarismo, y Genaro B. Vázquez acuñó los sábados rojos, acuñó programas como carreteras y escuelas, y que luego él hereda a otro gobernante, Francisco López Cortés, la gobernatura, continuando con esos programas agrarios, y que lo continúa otro de ese grupo político que fue Anastasio García Toledo. Los tres fueron amigos y compañeros de escuela, los tres vivieron en la misma casa de huéspedes, que estaba ubicada en la esquina de Morelos con 5 de Mayo, donde actualmente, o desde hace ya 55, 60 años, está el edificio de Sears. Así. Ahí había una casa de huéspedes y desde ahí hicieron su situación política y se fueron cada uno sucediendo en el poder. Pero continuaron con ese proyecto político que estaba en boga, el agrarismo, y fue la solicitud de tierras para formar un asentamiento nuevo que no tuviera los peligros que tenía la población o las personas que vivían a ambas riberas, margen izquierda y margen derecha del río Atoyac, que es el caso de San Jacinto Amilpas en la margen derecha. Buscaron, por lo tanto, situarse en la parte izquierda y en la parte más alta, pero sobre terrenos de haciendas que ya existían. La gran hacienda de Oya, con 1,370 hectáreas, la gran hacienda de Viguera, que es la Santísima Trinidad Viguera, porque ahí llegaban las vigas que bajaban del Cerro de San Felipe, y se hacía una acumulación tal de vigas donde llegaban a comprar los comerciantes de toda la villa de Itla,
por eso es viguera de viguería. Y esa que tenía 1,276 hectáreas aproximadamente, con otros de Aguiche y otros ranchitos, fueron la tierra que se repartió y que dio origen a Pueblo Nuevo. Continuaremos después. Su audio, regidor. Mi audio. Gracias, perdón, mi audio. Yo aquí toda inspirada y no se me escucha. Bien, pues gracias, cronista. La verdad, esto nos lleva precisamente a esa reflexión, porque muchas veces no nos preocupamos o no nos damos el tiempo para conocer precisamente el entorno y el lugar donde estamos viviendo parte de su historia. Y bueno, quiero pedirle al maestro Mauricio Gijón nos pudiera decir cómo fue el proceso agrario en la fundación de Pueblo Nuevo, o sea, desde cuándo es reconocido y por qué medios. Adelante, maestro. Gracias. Muchas gracias. Retomando lo que comentó don Jorge, el historiador, en relación a Pueblo Nuevo, yo empezaría por marcar una distinción, sin el ánimo de polemizar, desde luego. Él se refirió, y si escuchamos con atención, al nacimiento y a la creación de San Jacinto Amilpas y Pueblo Nuevo, pero refiriéndose desde luego al ámbito administrativo. Y tienen que ver con el antecedente de los núcleos agrarios. Y dije sin el ánimo de polemizar porque hasta hoy en día a algunos a veces todavía nos cuesta mucho trabajo entender la naturaleza jurídica que es distinta entre el municipio, las categorías administrativas que son las agencias municipales, las denominaciones políticas que son los centros de población en función de su número de habitantes y los tipos de servicios con los que cuentan, como son pueblos, rancherías y demás, y los núcleos agrarios, que son núcleos de población, pero con una naturaleza jurídica distinta. Si me preguntan quién fue primero, por supuesto, en términos de lo comentado por el cronista, fueron los municipios y después las agencias. En el caso de Pueblo Nuevo, fue primero la agencia municipal como categoría administrativa del municipio de Oaxaca de Juárez, con los antecedentes que ha señalado. Cuando surgen los núcleos agrarios, ejidos y comunidades, pero en este caso hablaríamos específicamente del ejido, y en el caso concreto de Pueblo Nuevo. Pueblo Nuevo surge en 1952 a través de una acción agraria que no era la común. La común eran los ejidos, surgían, en general surgieron a partir de 1917. Hay quien señala que conforme a la primera ley agraria, que los tratadistas coinciden en que fue el 6 de enero de 1915, promulgada por don Venustiano Carranza, y que fue elevada a rango constitucional en 1917 al triunfo de la Revolución. Es decir, los ejidos surgen como consecuencia, incluso en términos del artículo 27 de 1917 de la Constitución, son primero las comunidades. ¿Por qué? Por la posesión ancestral. Y de ahí tal vez deviene la confusión entre núcleos de población y núcleos agrarios. Entonces, Pueblo Nuevo, retomando, surge a través no de la acción agraria con la que comúnmente surgieron los ejidos, que eran las acciones agrarias de dotación principalmente, sino surge primeramente el núcleo agrario ejido San Jacinto Amilpas, en los términos comentados por el cronista, pero surge primero como municipio, es decir, el centro de población que obtiene primero esa categoría. Y todo coincido con todos los problemas por los que pasó San Jacinto desde su creación, los balbordos del río, las inundaciones, incluso los temblores, hablan de los temblores en una época, 1930 y tantos.
Ahí San Jacinto todavía no era ejido. Pueblo Nuevo tampoco. El ejido de San Jacinto Amilpaz, del cual después se segrega, y es así como surge. Por eso señalaba, no surge a través de la acción agraria tradicional que era la dotación, que no era más que 20 sujetos agrarios con capacidad agraria en términos del entonces artículo 200 de la ley agraria, que no tuvieran tierras para trabajar, lo solicitaban al Estado y cubriendo algunos requisitos y agotado el procedimiento, de ese entonces la Comisión Nacional Agraria, que después se convirtió en la Jefatura del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y después en la Reforma Agraria y hoy SEDATU. Ella era quien seguía todos los procedimientos de carácter agrario. Fue así como Pueblo Nuevo se separa y surge derivado de una división del ejido de San Jacinto. Y San Jacinto había sido constituido en 1929 y dotado de 548 hectáreas. De esa división de superficie y de sujetos fue como nace Pueblo Nuevo. Reitero, ejido de Pueblo Nuevo, con una superficie de 387 hectáreas, que fueron las que inicialmente se segregaron de las 548. Por lo tanto, surge un nuevo ejido y el ejido de San Jacinto Amilpaz queda con 161 hectáreas. Entonces, habría que recalcar, pues, Pueblo Nuevo, así como San Martín Mexicali, tiene una categoría administrativa, que es agencia municipal, pero en cuanto al, y forma parte del municipio de Oaxaca de Juárez, todo su territorio. Pero, si atendemos al régimen de tenencia de la tierra, esa superficie, ese territorio que forma parte del municipio, es propiedad social. Es propiedad de los ejidatarios que fueron beneficiados inicialmente con esa acción agraria de división y en la actualidad con los sujetos agrarios igual ejidatarios que todavía tienen la oportunidad de vivir o quien han sucedido en sus derechos. Como tal, ese ejido en la actualidad ha sufrido una transformación en cuanto a su territorio y en cuanto a su número de sujetos que actualmente lo habitan. Y eso como consecuencia ha generado en autoridades, en órganos de representación, en algunos servidores públicos, algunos impedimentos para aplicar algunas acciones, algunos servicios, algunas obras incluso, dada la falta de conocimiento y de la naturaleza jurídica que tienen uno y otro. Por el momento es lo que puedo comentarles y dejaría en lo subsecuente la situación jurídica actual en cuanto a esa superficie que señalé que inicialmente se segregó del ejido de San Jacinto Amilpaz. Gracias, ingeniero Mauricio Gijón. Y pues dentro de lo que hemos escuchado ya nuestro cronista de la ciudad, el licenciado Jorge Bueno Sánchez, que hoy nos acompaña esta tarde, pues aprovechando precisamente todo este contexto que la verdad, pues el tiempo que vamos otorgando a veces resulta poco para lo grande y lo importante que es la historia y cómo nos puede ir guiando. ¿Qué más nos puede destacar sobre los momentos importantes que marcó la Fundación Cronista, si es tan amable? Si pueden abrirle el micrófono, por favor. Sobre todo en esta parte donde, bueno, nuestro cronista, ahorita una vez que le abran el micrófono, el licenciado Jorge Bueno Sánchez,
pues bueno, nos podrá precisamente, pues decir de toda esta parte que podamos destacar. Ahí, Alejandra, si pudieras abrirle el micrófono, por favor. Si pudiéramos en esta parte, pues destacar dentro de estos momentos importantes que pues nos vienen a marcar en la fundación, y que como bien lo puntualiza el licenciado Mauricio Fijón, pues viene a ver estas diferencias. Así es que nuestro cronista en este encuentro de ideas, adelante. ¿Ya? ¿Tengo la voz? Así es correcto. Ah, bueno, ok. Bueno, quiero comentarles que me gustó mucho la exposición agraria de ese concepto, y yo lo que expongo siempre es la parte histórica, que es un buen complemento, y espero que resulte todo bien. Tenemos que entender que la parte prehispánica tenía como concepto el bien común, los bienes comunales, y la parte de propiedad privada, propiedad de lo que son los ejidos que se forman a raíz precisamente de la presencia hispana y el concepto europeo. Bueno, fue una dotación que se fue dando y se fue dando en función a la desaparición de las haciendas, que eran grandes extensiones, que si bien en el sur y en Oaxaca no fueron tan grandes como en el norte, que eran de cientos de miles de hectáreas, y hasta millones en Chihuahua. Aquí lo que tenemos es que se repartió las haciendas. La hacienda de Montoya era la hacienda de los Bustamante, y esta otra hacienda de los del Valle, me parece, lo de Trinidad de perdón, la Santísima Trinidad de Viguera. Pueblo Nuevo efectivamente es una población reciente, muy reciente, y el dato de 1952 ya es el dato final, en donde posiblemente sea la fecha que corresponde ya a ser una agencia con esa categoría, que tengo entendido que es una agencia de policía, no es agencia municipal, que efectivamente, en función al número de poblaciones o de poblados o de pobladores de una población, se dan las categorías. Recordemos que en 1892 se partió esos terrenos por la vía del ferrocarril, que se inauguró en noviembre de 1892, y que es un antecedente importante porque de alguna forma es de la vía hacia abajo, hacia el río, hacia la población, y otra es de la vía férrea, donde transita el tren, hacia la parte de arriba. Una población que, si nace con 103 ejidatarios, creció muchísimo, y hoy en día es una de las agencias, si es la más joven, de mayor población o número de pobladores. Hablar de Pueblo Nuevo es hablar la entrada de la ciudad, es la colindancia con el distrito de Etla, porque ahí en Pueblo Nuevo y en lo que es la Trinidad de Viguera termina lo que es el municipio de Oaxaca. Recordemos que las grandes haciendas también desaparecen, como son Santa Rosa de Panzacola, y que llegaba hasta lo que era la colindancia con la Trinidad de las Huertas, la Trinidad de Viguera. Cuando hablamos su antecedente, pues es un antecedente que nace del agrarismo. El agrarismo fue muy fuerte, fue una política de gobierno desde Plutarco Elías Calles, el reparto de las haciendas, que habían tenido su mejor época quizá en el Porfiriato, que termina en 1911 con la salida de Porfirio Mayo. Yo creo que lo que tenemos es la gran virtud de poder construir y no destruir. Y si se construyó una población, no se destruyó en sí el campo, aunque las mejores tierras son las de la parte baja, son las vegas del río, que es donde hay la humedad. Y la parte cerril, que hoy en día forma parte del 50% de Pueblo Nuevo, hacia las partes altas, pues es una zona cerril que no tenía un futuro agrícola. Ahora bien, su vocación puede ser la de vivienda, y esto de alguna forma constituye la suma de pobladores que tiene nuestro municipio,
es ya muy grande, mayor al 500,000. Y quiere decir que Oaxaca ha crecido a través de sus agencias y de sus viejas poblaciones y de sus viejas haciendas. ¿Está bien? Sí, gracias, cronista, sobre todo esto que nos comparte y también pues nos hace ver cómo se va ligando una con otra, pero sobre todo en esta parte de los límites también en los que nos encontramos y que muchas veces, pues muchos de los que aquí habitamos no nos llegamos a percatar de estas situaciones. Y bueno, le preguntamos al maestro Mauricio, bueno, ya nos ha hecho una explicación técnica sobre las acciones agrarias emprendidas. Quisiera ahora que nos dijera qué tenían que hacer para llevarlas a cabo, ¿no? O por favor, háganos imaginar por qué tuvo que pasar Soledad Aguilar Pérez y los entonces ejidatarios, atendiendo precisamente a la época, usos y formas de actuar en aquellas épocas de reparto agrario en México. Adelante, maestro Mauricio, por favor. ¿Su micrófono? Perdón, sí, me pasó lo mismo. Claro, con todo gusto. Hagamos entonces un poquito de antecedentes de historia en cuanto al reparto agrario. El reparto, bueno, vayamos más allá, un poquito más allá, muy brevemente, porque hablar de la historia o del reparto agrario tiene que ver con la historia de México y con el devenir histórico. Y el conflicto, la posesión, las modalidades de la tenencia de la tierra no surgieron, sino existían desde la época incluso prehispánica. Los aztecas ya tenían clases sociales y en función de ello tenían una división y clasificación ya de la tierra. Y la tierra se repartía en función de ese estatus. Y desde ahí había ya propiedad privada. Pero de esa propiedad privada solo disfrutaban los monarcas. Y luego seguían los guerreros, los dioses, y también ya había hasta esclavos y plebeyos. Y en función de ello, se asignaba la tierra y tenían una denominación. Y ahí surgen también los barrios o los calpullis, que algunos lo confunden con la historia del municipio, otros con la historia del ejido, y que en lo particular, el calpulli era el barrio, como los barrios que todavía existen, el barrio de Xochimilco, el barrio de Jalaplatl, pero desde entonces ya existía la tierra en sus diversas modalidades. Recordemos que después, con la llegada de los españoles, basados en el derecho de conquista y en las bulas papales, empezaron a repartir esas tierras. Según algunos autores, nos trataron mejor los españoles que los propios mexicanos. Si leemos a Marta Chávez Padrón opina lo contrario, dice que no respetaron ninguna modalidad de tenencia de la tierra ni ninguna figura. Pero la historia nos dice que sí la respetaron. O sea, la respetaron que en esa época a las comunidades, a los pueblos aliados, les otorgaron títulos virreinales, los famosos títulos primordiales, que les sirvieron para acreditar la titularidad de esa determinada superficie de tierra que les había sido reconocida. Y en ese entonces, pues, todavía no existían los ejidos. Lo tenemos que ligar necesariamente con el municipio. El antecedente que tenemos es que el primer municipio que se creó, con la confusión también, unos dicen fue el primer ayuntamiento, otros dicen fue el primer municipio, fue el municipio de la Villa Rica de la Veracruz, con la llegada de los españoles, si mal no recuerdo, 1519. Y ahí todavía no había ejidos como tal, ni comunidades como tal. Pero ya había posesiones ancestrales que eran de los pueblos originarios y que podían acreditar
esa tenencia en la tierra con esos famosos títulos primordiales o títulos virreinales otorgados en la época de la corona. Después viene la otra gran etapa de la historia de México, la independencia, donde nos liberamos del yugo español, pero la tierra, el suelo, el territorio pasa a otras manos. Y es ahí donde se empiezan a generar las grandes haciendas, los latifundios, que a partir de 1917 y en la actualidad se encuentran prohibidos, entendidos como los latifundios, las extensiones considerables de tierra que se encontraban en manos de una sola persona. Incluso hay un dato que en determinada época de la historia de México eran no más de 300 y tantas familias las que tenían la totalidad de superficie del territorio mexicano, por esas haciendas de las que hablaba don Jorge. Ello llevó, sumado a otras circunstancias históricas, por eso es que surge la ley del 25 de julio de 1956-57, la ley Lerner, y luego surge la ley de desamortización de bienes, que tenía como objetivo recuperar de alguna forma o privar de las tierras que se encontraban en manos de incluso la iglesia y de sociedades corporativas. Y así fue como surgieron los denuncios. Y fue como la tierra pasó nuevamente el territorio a otras manos. Y que fue esos grandes hacendados que tenían la posibilidad económica de adquirirlas. Y todavía no había ejidos. Y todavía no había comunidades. Estas surgen a partir de el 6 de enero de 1915, que es el periodo que se conoce como reparto agrario. 6 de enero de 1915 a 1992. Es el periodo de tiempo que en la historia de México surgieron los más de 30,000 núcleos agrarios que tenemos en el país y que comprenden más de la mitad del territorio de México. México tiene más de 30,000 núcleos agrarios y que son titulares, propietarios del 50% de más de 50 millones de hectáreas que representa todo el territorio mexicano. Y en el caso del Estado, el porcentaje todavía es mayor. En el Estado tenemos 9,500,000 hectáreas, más o menos, y de esas 9,500,000 hectáreas, los titulares de 7,5 millones son los más de 1,584 casi núcleos agrarios que hay en el Estado. Estos surgieron a nivel nacional y a nivel estatal en ese periodo de tiempo, 1915 a 1992. Y con mayor frecuencia a partir de 1917, basados en el artículo 27, que fue uno de los resultados del movimiento armado de la Revolución. En ello ven cristalizado el artículo 27, la clase campesina, y en el 123 la clase obrera, y son elevados a rango constitucional esos artículos, y se crea como consecuencia sus leyes reglamentarias. Si vemos y recordamos, San Jacinto, cuando fue creado, pues necesariamente después de 1915, 1917. ¿Y cómo era el proceso? Les comenté al inicio que históricamente las comunidades, los pueblos originarios eran quienes tenían la posesión de las tierras, pero con la llegada de los españoles fueron despojados de esas tierras. A algunos les fue reconocida, pero a la gran mayoría les fueron despojados. Por eso es que don Emiliano Zapata, con su plan de Ayala, uno de los reclamos era la restitución de esas tierras. Y es así como en la actualidad esa figura existe todavía como una acción agraria. La restitución. Es decir, todos aquellos pueblos que hubiesen sido privados de sus tierras
que les sean restituidas. Por eso, a partir de 1917, en términos del artículo 27, lo que las comunidades que habían sido despojadas solicitaban era la restitución, que les restituyeran, que les regresaran sus tierras. Y por eso es que existió también la llamada y famosa doble vía ejidal. Porque en ese entonces las comunidades no tenían personalidad jurídica. Y muchas de las veces la restitución que reclamaban resultaba improcedente. Y así estuvo durante la vigencia. Hasta fue con el primer código agrario de 1934, me parece, que implementaron la doble vía ejidal, es decir, aquellas comunidades que siendo despojadas de sus tierras y que al final fuera improcedente esa restitución, de oficio iniciaban la acción agraria de dotación. Y así es como les garantizaban que iban a obtener tierras. Por eso es que en el caso de San Jacinto, incluso en el caso de San Jacinto, si revisamos su resolución presidencial, ellos solicitaron la restitución y fue improcedente. Y por eso fue que iniciaron la acción agraria de dotación, que no era más que una solicitud. Y dije hace rato, 20 sujetos agrarios con capacidad agraria, que era tener más de 16 años, ser mexicano, y algunos otros que establecía el artículo 200 de la ley agraria, le solicitaban al Estado que les dotara de tierras, y esas tierras eran para trabajar. Es así como se llevaba a cabo el procedimiento, y ese es el procedimiento que dio origen a los más de 700 núcleos agrarios ejidos que tenemos en el estado de Oaxaca. Gracias, gracias, maestro Mauricio, la verdad, muchas cuestiones que vamos aprendiendo y que bueno, con el pasar del tiempo a veces dejamos de poner atención. Pero, señor cronista, yo quisiera abusar de sus conocimientos para hacerle una pregunta. En los diversos asentamientos, agencias o barrios, ¿hay participación de liderazgos de mujeres como el de la profesora Soledad Aguilar Pérez? ¿O debe destacarse que este hecho de ser única en su tipo, disculpe, pero sirve como siempre, ¿no? Nos ilustra, y que pues esto nos vendría a abonar mucho precisamente en el contexto de lo que vamos desarrollando con el reconocimiento de nuestras raíces? Si es tan amable, por favor, cronista. Creo sinceramente que la historia de Oaxaca está llena de mujeres valientes, mujeres excepcionales. Por ejemplo, Coyolecac, sin copo de algodón, al casarse con Cosijoesa, procrean los hijos que conocemos, Donají, Cosijopí, Vitopá, todos los personajes históricos, pero ella rehúsa dar información a su señor padre porque ya es la esposa del monarca de Sachilayo, Sachila o Fortaleza de Sachila. Su hija Donají da su vida por informar a su padre de la situación que se tenía estando prisionera de los mixtecos. Los mixtecos tuvieron un asentamiento en Oaxaca bastante importante. Precisamente creo que San Jacinto Milpas es mixteco y está colindante con pueblos zapotecos muy grandes, muy importantes, que se formaron o estaba rodeada totalmente. Cuilapan era mixteco y tuvo una reubicación a donde actualmente lo vemos. Hay mujeres heroínas siempre en todos los aspectos de la historia. Durante el proceso de los 3 años de virreinato, hay antecedentes de mujeres que lucharon con las ideas de sus esposos, apoyándolos o rebelándose porque habían sido hechos prisioneros y los liberaron a valor de la mujer. Posteriormente hay personajes en la historia como doña Antonia Labastida de Lanza, su esposo, el licenciado de Lanza, que fue diputado en 2 ocasiones, compañero en la 4ª legislatura de Benito Juárez,
pues es de esas heroínas que uno de los jardines de esta ciudad lleva su nombre, doña Antonia Labastida. Mujeres, muchísimas mujeres que han dado su aportación en las letras, en la poesía, en la literatura, en todos los aspectos de la vida de esta gran ciudad y de este gran estado de Oaxaca. Creo que el actuar de una profesora siendo soltera y que creo que cuando se casa por allá por 1932, el año del 31, el 14 de enero es el terremoto, el 14 de enero del 31, que afectó mucho a San Jacinto de Milpas, porque es un asentamiento sobre manto arenoso, ¿no? Sobre su suelo que se licúa al momento del movimiento sísmico. Pero que también cambia después de que se casa, ya no es lo mismo, vienen los dos hijos y ya la profesora deja un poco de combatir sus ánimos de joven, de luchar por la escuela, luchar por sus ideas, de guiar o ser la líder de ese grupo de gentes que piden su asentamiento. Lo interesante es que la plática del experto agrario, el estar en la reforma agraria desde los antecedentes del departamento, nos da una idea completa de que las ideas se perdieron. O sea, si realmente viene el aspecto de posesión de tierra, el concepto mesoamericano que se tenía, el concepto español que llega y muchas cosas que a través de la historia podemos entender un proceso histórico que se dio, el entendimiento de la idea de que se lucha con una idea de Francisco I. Madero, de la tierra, es de quien la trabaja, pero la retoma Emiliano Zapata y los Vázquez Gómez, con todos los consejeros, pues logran ese plan de Ayala, ¿sí? Que es muy semejante a otro plan, que es el plan de allá de Guadalupe, que Dominicano Carranza, para lo cual crea, siendo gobernador de Coahuila, pues crea un ejército nuevo, distinto, que le dan como nacimiento hasta 104 años más o menos de historia. La historia en México es muy variada. Ha sido escrita de diferentes formas y de diferentes modos de ver a través de los propios gobiernos. Lo importante es introducirse a la historia, verla y contemplarla y aprender de ella, para no cometer los errores que hemos estado cometiendo últimamente. O sea, no considerar que ese hecho de solicitar la restitución de tierras, de las tierras que les afectaron, que eran ellos los posesionarios de ella, ¿sí? Y que después da el hecho del título del agrarista, que es el que tiene la posesión de la tierra, hasta la reforma agraria que establece poco a poco a través de los programas del Coreturo, del Coreto. La cuestión que el agrarismo fue tan fuerte, y en Oaxaca tan fuerte, primeramente en México se hicieron hasta los corridos agraristas, ¿no? De este tipo, ¿ya? Corridos agraristas, que son canciones de trovadores, y luego en el himno, hasta un himno socialista regional, en los tiempos de los gobernadores, con letra del doctor Alberto Vargas, y en los tiempos de los gobernadores como Genaro B. Vázquez, Chico López Cortés y Anastasio, que es Tacho García Toledo. Entonces, hay letras fabulosas que hablan del hermanamiento, del socialismo, de la socialización, del ejido, de todas, que es una historia. La historia del agrarismo es apasionante. Y llegamos a un siglo XXI con tierras muy fraccionadas, muy pequeñas. Los antecedentes de repartimiento en Pueblo Nuevo son 4 hectáreas, me parece, por persona, y actualmente no creo que alguien haya sostenido 4 hectáreas y en ella cultive. Se fueron vendiendo. No hay mucha vocación agrícola, hay más necesidad económica. Pero Pueblo Nuevo es una pujante población que aporta hoy en día con sus industrias de la Coca-Cola y botelladoras y algunas otras de la Corona y las grandes almacenes de Conasupo. Todo esto es un proceso de urbanización, un proceso de una explosión de población, y que debemos considerar que esta agencia
la más joven, se integró perfectamente al contexto de las agencias que conforman el número de 13, lo que es el municipio de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Gracias, cronista. Pues bueno, todo este contexto, y si bien la pregunta nos remitimos en su momento también a destacar esta parte, es porque dentro de lo que buscamos también en nuestro encuentro de ideas es precisamente demostrar o hacer ver en su momento pues las condiciones en las cuales las mujeres se iban encontrando, se iban desarrollando, y por qué algo que pareciera a los ojos de muchos algo tan sencillo, pues bueno, en realidad no lo fue así, por eso el tema de buscar reconocer. Y bueno, licenciado Mauricio, ya que hablamos de luchas agrarias y en su vasta experiencia, díganos, ¿cómo se reconoce a las mujeres en materia agraria? ¿Es sujeta plena de derechos? ¿Siempre ha sido así? ¿Hubo un momento histórico en materia agraria que se dio este hecho? ¿Qué nos puede usted compartir al respecto, maestro Mauricio? Adelante, por favor. ¿Su micrófono? ¿Se paró? Perdón. Sí, al igual que en otros ámbitos, los derechos de la mujer han estado limitados, condicionados, y en materia agraria no fue la excepción. Vuelvo a citar 1917, cuando se eleva a rango constitucional el artículo 27, que no es más que la ley del 6 de enero de 1915 y los reclamos de Madero, de Zapata, y que estaban plasmados en el Plan de Guadalupe, como lo señaló don Jorge. Fue únicamente, o eran únicamente para los hombres. Ellos eran los sujetos agrarios. Ellos eran los que, cubriendo la capacidad agraria, en mínimo de 20, podrían solicitar una dotación de tierras y constituir un ejido. Y las mujeres en ese entonces solo tenían acceso a la tierra una vez que su esposo fallecía. Es hasta 1921 cuando, de manera progresiva, van obteniendo algunos derechos. ¿Y qué eran estos? Precisamente, tener acceso a la tierra, pero derivado de la sucesión. Seguían sin ser sujetos agrarios. Es decir, no podían ser ejidatarias, no podían ser comuneras. Pero a lo largo de la legislación, que fueron los códigos agrarios, los 3 códigos agrarios, la Ley Federal de Reforma Agraria de 1971 a 1992, fueron obteniendo ya ese derecho. Y es con la Ley Agraria de 1992, que en su momento fue llamada Ley Agraria, que vino a sustituir, porque la Ley Federal de Reforma Agraria quedó abrogada. Es ahí cuando ya la mujer adquiere derechos plenos y derechos que se encuentran reconocidos ya en la actualidad, porque la definición de ejidatario que el legislador nos otorga en la ley agraria es que ejidatario es todo hombre o mujer titular de derechos agrarios. ¿Qué necesita entonces la mujer para ser titular de derechos agrarios? Tener capacidad agraria individual. Y esto se reduce a cumplir 3 requisitos. Ser mexicana, ser mayor de edad, o menor si tiene familia a su cargo, y ser avecindada del ejido. Ellos ya pueden adquirir derechos, pueden ser titulares de derechos, y para ello necesitan el reconocimiento, por un lado, del máximo órgano del núcleo agrario, que es la Asamblea. Si hablamos del caso de Pueblo Nuevo, ejido, hace rato don Jorge citó los beneficiarios de la acción agraria que constituyeron el ejido de Pueblo Nuevo y que se separó, se segregó del ejido de San Jacinto.
fueron 103, citó. Después de 1992, con la reforma del 92, la culminación del reparto agrario, los ejidos sufren una transformación, porque el antecedente, la idea del ejido era tierras para cultivo, y por eso es que las parcelas, hasta antes del 92, era obligación de los sujetos agrarios cultivarlas, y si no las cultivaban durante 2 años, a través de un procedimiento que seguía la entonces reforma agraria, les eran privados sus derechos agrarios. Las tierras de los ejidos en ese entonces, hasta antes de 1992, tenían las características de ser imprescriptibles, inembargables e inalienables. No se podían vender, no se podían transmitir. Sin embargo, lo hacían a través de simulaciones que eran verdaderas compraventas, a través de cesiones y a través de contratos de donación, y que eran avalados por la autoridad agraria en ese momento. ¿Y eso qué fue generando? Asentamientos humanos irregulares, como los tiene Pueblo Nuevo, agencia municipal, como los tienen los otros ejidos que también coinciden con ser y tener esa doble en función o categoría en cuanto al territorio. Por un lado son agencias municipales o de policía, y por otro lado son núcleos agrarios. En el caso de San Martín, la agencia municipal de San Martín de Xicapan tiene un ejido y tiene una comunidad. El mismo caso que Donají, que es ejido, el mismo caso que San Luis Beltrán, que es ejido. Es decir, de las 13 agencias, 6 agencias coinciden en que también son núcleos agrarios, ejidos. Y el caso de San Martín, que tiene también ejido y que tiene comunidad. Eso ha ido, como nos dicen, se perdió la vocación de la tierra en cuanto a ejido, porque reitero, la petición era tierras para trabajar, que eran dedicadas al cultivo, y que por supuesto contaban con un fondo legal, se le llamaba, y el fondo legal se determinaba en función del centro de la población, de la iglesia, y 600 varas a la redonda. Este era el fondo legal, que era el caserío, y que en el caso de San Jacinto así se dio. Y por los problemas que ya aquí se señalaron, y de ahí la intervención de la profesora, ella fue un factor importante para que ese caserío, esos habitantes que vivían en San Jacinto, a pesar de las diferencias o con las diferencias que había, logró que ese caserío se pasara dentro del mismo ejido de San Jacinto, pero a otra área determinada, que es lo que actualmente se conoce como la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo y el ejido de Pueblo Nuevo. Por eso es que fueron 100 y tantos. Y, por así decirlo, se llevó la mayor parte de superficie de San Jacinto, le dejó 100 y tantos hectáreas, 160 de las 548, si mal no recuerdo, que había sido dotada. Y es así como se constituye Pueblo Nuevo. Tal vez de ahí el nombre, porque antes se conoció como Cerro Quemado, Rancho Quemado, algo así. Esa era una zona que no estaba habitada, porque el caserío estaba donde actualmente está San Jacinto. Y tuvieron que hacer labor también, se les conocía como un área donde había muchos huizaches. Y la labor más importante fue de la profesora, que incluso se logró llevar la escuela que había ahí, y tuvo que liberar muchas hostilidades para que iniciara el procedimiento de la entonces Comisión Local Agraria, la Comisión Nacional Agraria, hasta que por fin en 1952 obtuvo la separación.
como núcleo agrario. Pero ¿qué ha pasado con la mayoría de los núcleos agrarios? Que perdieron esa vocación y fueron creciendo, su fondo legal fue creciendo y la zona de urbanización también. Por eso es que en la actualidad, la casi, bueno, me atrevo a decir que todos los núcleos agrarios que existen en Oaxaca, los más de 1500, 1584, me creo yo, tienen ese problema de asentamientos humanos irregulares. Y el propio municipio de Oaxaca de Juárez lo tiene. Y el caso concreto de Pueblo Nuevo, por supuesto. A partir de 1992, los ejidos sufrieron una transformación. Pasan a ser dueños de esa tierra, ese suelo, ese territorio, esa superficie que les había sido dada, dotada para trabajar, yo digo prestada para trabajar, y que por eso la razón por la cual no la podían enajenar, pero lo hacían, y que tenga duda que vaya a San Felipe del Agua. Esa es una comunidad. Pero así está San Francisco Tutla, que también es comunidad, así está San Sebastián Tutla, que también es comunidad, así está Tlalistán de Cabrera, así está Jojo, que también son comunidades. La mancha urbana está inmersa ya. Es decir, de ejido, conforme a la vocación inicial, porque haciendo un poquito de historia, el ejido no es el ejido que nos trajeron los españoles, que nos trajeron los europeos. Para ellos el ejido era las tierras que quedaban al final del pueblo y que no eran dedicadas, o que eran dedicadas al solaz esparcimiento, dice, y para el pastoreo del ganado. El ejido mexicano tiene otro origen, otra vocación, y lo comenté hace rato. Surge como producto de la imposibilidad de que los pueblos originarios recuperaran sus tierras de las cuales habían sido despojados, inicialmente a través de la acción de restitución. Y por eso es que iniciaban de oficio el procedimiento de dotación. En el estado tenemos más de 700 ejidos y más de 700 comunidades. Es entre un 40 y un 60% en cuanto a sujetos agrarios. ¿Cuál es la situación jurídica actual de la Agencia de Pueblo Nuevo en cuanto a su territorio? Es decir, la Agencia de Pueblo Nuevo, categoría administrativa, agencia municipal del municipio de Oaxaca de Juárez, está asentada en un territorio ejidal, como lo estuvo antes también San Jacinto. San Jacinto también estuvo asentado en un territorio ejidal. Hablé de que a partir de 1992 los grupos agrarios, ejidos y comunidades pasan a ser propietarios de sus tierras. Y la ley agraria establece la posibilidad de que a través de su órgano supremo ellos puedan decidir el destino de esas tierras, haciendo lo que yo he comentado a título personal, legitimando lo ya existente. Es decir, esas tierras que generalmente o normalmente fueron dotadas para trabajar y que se denominaban unidades de explotación, unidades de dotación, y que tenían una superficie mínima, 5 hectáreas, que fue uno de los motivos para la reforma. Ahí hablaban de minifundio y que era insuficiente para producir. Pues fue perdiendo la vocación. Y a pesar de que eran inembargables, bueno, inalienables, que no se podían transmitir, las transmitieron. Y eso permitió que el carácter agrícola que tenían lo cambiaran a habitacional. Y así están todos. El caso de Pueblo Nuevo, una vez que pasó a ser el propietario de sus tierras, y que como una política pública, la reforma agraria ha tenido diversas etapas. Una fue la del reparto, otra fue la del ordenamiento.
para ordenar o reordenar a los núcleos agrarios como una política pública. Después del 92, en 1993, se creó un programa de regularización que se denominó Procede y que tenía como objetivo otorgarle certeza jurídica y seguridad documental a los poseedores, que en muchos de los casos, los avecindados y los posesionarios, como ocurre en Pueblo Nuevo, Ejido, rebasan el número de ejidatarios. Los beneficiarios fueron más de 100, con el Procede subió a 111 en 2006. ¿Cuál es la situación actual entonces del ejido? El ejido destinó sus tierras, sus 348 hectáreas, a 387 hectáreas, perdón, a regularizar ese asentamiento humano que actualmente tiene, pero en parte. Es por eso que en el ejido de Pueblo Nuevo, la superficie de 387 hectáreas, actualmente solo es de 251. Hablando en hectáreas, sin contar setiáreas, es de 251. ¿Por qué? Porque 143 hectáreas que regularizó como parte del asentamiento humano, dejaron de ser propiedad del ejido. Esa ya se transformó y se convirtió en propiedad privada. Ya está regulada por el derecho común. Y fue reconocida a ejidatarios, principalmente. ¿Por qué? Porque ese era el caserío donde vivían. Ese era el famoso fundo legal y la zona de urbanización. Pero también hay una superficie que sigue siendo del ejido, pero que también es un asentamiento humano, donde hay avecindados y hay posesionarios, que también ya fueron reconocidos por el órgano supremo, por la Asamblea, y que rebasan los más de 400. Tanto en los ejidatarios, en los avecindados y en los posesionarios hay mujeres. ¿Por qué? Porque a partir del 92 ellas ya son titulares de derechos agrarios y tienen derechos plenos. Otro avance, hablando ya de mujeres en materia agraria, es que a partir de determinada época les permitieron formar parte de los órganos de representación. Y a partir de ello tuvimos ya comisariadas de bienes individuales, comisariadas de bienes comunales, presidentas del Consejo de Vigilancia, tesoreras, secretarias. Y en la actualidad, no tiene más de 5 años, no recuerdo la fecha exacta de la reforma, se reformó el artículo 38, donde ya se le impone un número determinado de integrantes o de mujeres, pero está dictada en ese sentido. No puede rebasar el número de integrantes del órgano de representación y de vigilancia, es decir, el comisariado y el consejo, que son 3 más sus suplentes. Entonces le exige ya un número máximo de ejidatarios del mismo sexo. Es decir, necesariamente tendrá que estar representada la mujer en estos órganos de representación. Eso, dada la situación del Estado, es muy difícil de cumplir. Y ya lo hemos vivido. Independientemente de que en los padrones de ejidatarios de comuneros, de ejidatarias de comuneras, existan ya las mujeres, es muy difícil de cumplir. Yo nada más les pongo como ejemplo un núcleo agrario que está aquí por Tlacolula, que se llama San Miguel del Valle. Y me ha tocado asistir a asambleas donde la mujer no tiene voz y menos voto.
Y yo lo dije porque eso generó un problema entre el sector agrario, Procuraduría, que son los encargados de asistir a veces a las asambleas, y el registro agrario, que es el órgano desconcentrado de la SEDATU, encargado de escribir los actos jurídicos, como en el caso de las actas de elección de órganos de representación. Con la existencia de este artículo, el RAN se encontraba impedido para escribir y avalar las actas que no llevaran ese mínimo número de mujeres como parte integrante de los órganos de representación. Y hubo la necesidad de emitir una circular fuera de todo lugar para que los núcleos agrarios pudieran cumplir con ese, o justificar el por qué no cumplían con ese artículo. En ese sentido, ha sido el avance y la participación de la mujer. Pero en lo personal, yo sí he tenido conocimiento de comisariadas de bienes terminales comunales y con un excelente desempeño. Gracias, maestro. Y efectivamente, bueno, para quienes igual se han ido conectando en el trayecto de esta tarde, pues bueno, hay que destacar y hay que ver que este tema que se está abordando, que si bien hablamos de Pueblo Nuevo, una de nuestras agencias más jóvenes, como bien también lo puntualizaba nuestro cronista de la ciudad que hoy pues nos está enriqueciendo también esta tarde, lo cierto es que hay algo muy sorprendente, ¿no? Es en el 92 cuando dicen esta parte que empieza, entre comillas, a tener la presencia de la mujer en materia agraria, pero sobre todo los retos que en la actualidad se siguen teniendo, presentando y que no hay esta parte de visibilidad. Pero bueno, cronista, ojalá nos pueda usted en este momento también, pues podernos aportar, porque sabemos que hay muchísima información y qué mejor que aprovechar esta tarde su presencia, cronista, una presencia que ya veníamos buscando en esta etapa poderlo escuchar, y pues que usted nos pueda también reforzar otro tanto más para quienes se siguen conectando esta tarde. Vemos también a alto el nivel de participación e interés en el tema. Que usted nos pueda decir, cronista, dentro de esto, algunos elementos históricos de lo que se crea más relevante dentro de esta fundación y que pues precisamente nos va a venir a apuntalar y ayudar para ir dando en este encuentro de ideas esta tarde, tanto la reflexión y el conocimiento en materia agraria como esta parte histórica que es tan importante y que nos lleva precisamente a lo que hoy también tenemos como programa. Adelante, cronista, por favor. Voy a ser muy breve por el tiempo. El agrarismo marcó una etapa de cambio profundo. Es verdad que la revolución había dejado tierras sin cultivo, sin atención, y que ya el campesino con una tierra que cultivar, pues fue acelerando el proceso de asentamientos humanos, fue acelerando el proceso de la población, y se crean otras fuentes de trabajo, otros menesteres que son concurrentes de los oaxaqueños, artesanías, turismo, un sinfín de cosas. Creo que los tiempos son de evolución que da como consecuencia a los cambios. El propio lenguaje es una lengua viva, las costumbres, y uno de los mejores cambios que he visto es el equilibrio de poderes entre el empoderamiento de la mujer hoy en día y el del hombre. Estamos compartiendo responsabilidades, somos perfectamente iguales en cuanto a capacidades, en cuanto a todo, y hoy más que nada tenemos en la concurrencia diaria el esfuerzo de la mujer en beneficio de un país en donde son un poco más del 50%, creo que el 53, 54% de mujeres. Así que en ese esfuerzo de la mujer veo el porvenir de México. Primeramente Oaxaca, ¿verdad? Pero veo que nuestro futuro está más claro porque participa la mujer de una forma total y decidida. Gracias, cronista. Y pues bueno, en esta parte ya que estamos, pues hemos concluido, cerramos esta parte de preguntas. También sabemos ahí que nuestro cronista precisamente tiene una entrevista agendada esta tarde, nos
nos informan ahí con TV Azteca, también tratando de respetar esta parte de tiempos, pues bueno, vamos a darle en este sentido. Sabemos que hay también la participación de muchos de los que hoy nos van, se van conectando en esta página, pues bueno, nos mandan varios saludos, felicitaciones. Marisol nos dice, saludos, ingeniero Jorge Bueno, es un gusto escucharlo. Nos dice Tyson Sandoval, saludos al licenciado Mauricio. Era Iris, nos felicita, muy buen programa, tema muy interesante. Socobantes, excelente. Elizabeth Cano, buenos saludos al cronista de la ciudad. Y pues muchas de las personas que precisamente van dando estos saludos, pues para ir en esta parte de ir dando ese contexto y también entendiendo que nuestro cronista en un momento u otro se tiene también que integrar a su entrevista con TV Azteca. Pues bueno, creo que nos vamos a esta pregunta que en su momento nos vienen generando también esta parte de grupos. Y pues bueno, ahora nada más para ir ya cerrando este programa y dentro de lo que vamos avanzando, y en este caso yéndome en otro orden distinto, atendiendo al tema de los tiempos, pues bueno, vamos a preguntarle a nuestro cronista, considerando lo que hemos hablado en este contexto histórico, y esta pregunta va a ser para ambos, pero bueno, vamos a dejar que en este momento la conteste en primer lugar nuestro cronista, atendiendo a las cuestiones en su momento legales, sociales, y todo lo que hemos hablado en este contexto histórico. ¿Cómo deberíamos destacar la figura de Soledad Aguilar Pérez, considerando su tiempo y ser mujer? ¿Qué nos debe de inspirar? ¿Qué destacarían de esta mujer? ¿Cómo la imaginan que fue a la luz de lo que nos han platicado en este tenor para cronistas, si es tan amable? Merecedora del homenaje que ustedes han organizado, poniéndole su nombre al acto que año con año la regiduría viene haciendo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ella, nacida en 1900, no dejó de ser, a pesar de su edad hasta el fallecimiento, una mujer comprometida con la sociedad, con su pensamiento, con su obligación como ciudadano, dando ese título ciudadano. Alcanzar a ser ciudadano significa el compromiso cumplido con una sociedad que le da, no por mayoría de edad, el nombre de ciudadano, porque llegó a los 18 años, sino porque alcanza a hacerlo por su aportación social. Creo que ese ejemplo, como todas las mujeres oaxaqueñas han sido este ejemplo de seguir sus pasos, de superarlas si es posible, y es un reto para todas las mujeres que hoy en día participan abiertamente. La primera regidora que tuvo el Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca fue Sarita Brena. La primera diputada federal que tuvo Oaxaca fue Tina Vasconcelos. Hemos tenido subsecretarias de gobierno, me parece que una secretaria de gobierno ya, falta la gobernatura, nada más una mujer, y bueno, están en todos los ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales sobre todo. El ámbito cultural es muy importante porque es la exaltación de la parte más profunda del ser humano con la que nace, su cultura. Y bueno, pues yo deseo que todas en el proyecto que se han trazado de vida logren los objetivos, logren alcanzar sus metas, y en beneficio de ustedes mismas, en beneficio de todas las mujeres, que sea el lunes un buen día para todas. Gracias, cronista. Y bueno, maestro Mauricio Gijón Cernas, partiendo precisamente y repitiendo esta pregunta, ¿cómo deberíamos destacar la figura de Soledad Aguilar Pérez considerando su tiempo y ser mujer? ¿A quién nos debe de inspirar? ¿Qué destacaríamos de esta mujer? ¿Cómo lo imagina que fue a la luz de lo que nos han platicado? Y máxime con todo lo que usted tan puntualmente nos ha dicho en cuanto a los retos, las condiciones y lo que pues hasta la actualidad le ha tocado ver en su momento. Adelante, maestro, por favor.
Muchas gracias. Sí, desde luego coincido en que la profesora, porque era profesora, los tiempos. Curiosamente he encontrado que la Agencia Municipal de Pueblo Nuevo fue reconocida como tal en 1934. Cuando yo señalaba al inicio, ¿quién fue primero, la agencia o el ejido? Bueno, pues primero fue la agencia, fue en 1934. Y ella fue parte importante, desde luego, de ese reconocimiento, para que se obtuviera ese reconocimiento. Y como ejido, Pueblo Nuevo fue reconocido 18 años después. Entonces, la labor de ella en la gestión para ambas, tanto para la agencia como para el núcleo agrario ejido de Pueblo Nuevo, pues fue importante porque ella fue la encargada, lo dije hace rato, primero de cambiar el centro de población dentro del mismo ejido de San Jacinto. Y la historia nos dice que se llevó también la clave y la escuela. Y para eso tuvo que luchar. Y tal vez si lo remontamos o lo decimos en esta época, pero pues estoy hablando de 1934 y de 1952. Y eso, por supuesto, que le otorga mayor reconocimiento, porque no eran las condiciones que las mujeres tienen ahora. Si ahora a las mujeres han ido ganando espacios, han ido ganando reconocimiento en todos los aspectos, pero remontémonos a esas épocas, 1934. Y lo decía hace rato y lo digo a veces con sarcasmo, pero en San Miguel del Valle, y me tocó vivirlo, y siempre lo digo, y con todo respeto, ¿eh? ¿Cómo quieren que cumplan con ese porcentaje para formar parte de los órganos de representación, el 70%? O no más del 70%, entonces sería un 30%, en caso de mujeres. Si con todo respeto lo digo, ahí a las mujeres no las utilizan ni para bailar. Ahí bailan jarabes, por supuesto, ¿no? Pero ahí bailan hombre con hombre. En las asambleas de las mujeres las tienen en un lugar especial, sí, porque no están dentro de la asamblea, están alrededor y no tienen voz ni voto. Ahora remontémonos al 34, al 52, cuando las condiciones para todos y más para la mujer eran hostiles. Por eso hay que resaltar la figura, el valor de esta profesora Soledad, que fue parte importante, insisto, en la creación de la agencia inicialmente y luego en el reconocimiento de Pueblo Nuevo como ejido, núcleo agrario, que en la actualidad sigue siendo. Con el inconveniente, por así llamarle, de que ha reducido de alguna manera su superficie porque cumplieron con el objetivo de otorgarle certeza jurídica y seguridad documental a este determinado número de sujetos agrarios, ejidatarios, posesionarios, avecindados, que estaban en posesión de estas 141, 143 hectáreas y que ya fueron regularizadas. Sin embargo, también es importante señalar que el ejido Pueblo Nuevo tiene una área de 160 hectáreas, más o menos, donde no ha sido posible regularizar. Y esas tierras siguen siendo del núcleo agrario. Pero ahí los avecindados, los posesionarios, tienen un derecho y han generado un derecho, el de la posesión. Y eso ha generado a veces algunas circunstancias adversas, incluso en la aplicación dije hace rato, de algunas obras, de algunas acciones y de algunos servicios por parte del municipio. Gracias, maestro Mauricio. La verdad, esta tarde, pues ha sido muy enriquecedora, como nos lo comparten en los grupos, muchas preguntas en su momento que precisamente creo que nos van a llevar a un segundo programa, porque en el aspecto del tema de las agencias, de lo que narraba y nos exponía nuestro cronista, pues también hay muchas preguntas en cuanto al querer conocer más
sobre nuestras agencias, cómo están, esta parte histórica. Inclusive nos hacen mención de que cuando se toca el tema también de nuestros barrios, muchas situaciones que son muy importantes y que cada barrio tiene una característica. Muchos recalcan también que sus agencias son distintas, pero también si nos vamos a esta parte que nos comparte el maestro Mauricio Gijón, quien es subdirector de gobierno en el municipio, pues bueno, también nos lleva precisamente a un segundo programa y nos llevará por no solo las condiciones en las cuales las mujeres se están enfrentando y a las cuales todavía como algo que él puntualmente señala, que es esta parte de la representación, sino ir más allá. Hay quienes desconocen todavía que existimos y en las agencias sigue habiendo esta parte de no solo la parte ejidal, sino la parte comunal, y que en su momento el uso de suelo y como está catalogado no es el tema habitacional, y que eso mete en una dinámica distinta a cada una de las agencias. Pues en ese contexto y dentro de todo lo que hemos visto, pues bueno, yo los invitaría y los comprometería para que aceptaran más adelante ambos, ya tal vez en un distinto escenario, porque cada uno en esto pues nos han generado pues muchas preguntas, muchas dudas aquí dentro del auditorio, de más temas que son importantes señalar. En ese tenor me gustaría, cronista, si es tan amable de compartirnos una manera de conclusión, reflexión y todo lo que nos pueda aportar pues el ejercicio y el desarrollo de este programa cronista, para que pues nos comparta usted ya para ir cerrando nuestro programa y a la vez pues también pueda despedirse y pueda usted darnos qué representó, qué es esta tarde, qué estos temas que se abordan, su conclusión, reflexión, maestro. Por favor, adelante, cronista. Muy interesante el tema y todos los temas que pudiéramos abordar, porque ve el origen de las poblaciones, que son poblaciones muy antiguas de lo que es el Valle de Oaxaca, y nada más simplemente lo que significa en la zona del Distrito del Centro es muy interesante. Hablar de esos pueblos originarios y del origen de las agencias a través de lo que fueron las haciendas es un programa fácilmente de más de una hora como llevamos hora y media. Y posteriormente el caso de los barrios, que ahí están los barrios que han crecido en número en un momento por dejar de ser municipio o agencia, y han crecido porque se han formado ya no en torno a los templos, sino se han formado en torno a las nuevas características del urbanismo que se ha ido extendiendo, y que hemos dejado el centro histórico, el casco antiguo, quedó muy pequeño. Se ha de recordar que cuando esta ciudad, que es única en ese aspecto, es fundada y se da la ceremonia del rollo, se habla de una legua por ambos lados, norte-sur, y una legua por ambos lados también, oriente-poniente, por los 4 vientos, los 4 puntos cardinales. O sea, Oaxaca nunca llegó a usar su legua de extensión, y efectivamente del punto más alto, que es donde dice el templo, porque es el punto más alto, nacen esas 600 varas castellanas, todo en varas castellanas, y es muy interesante. La verdad, a mí me gustó mucho la plática, el participar en este programa, aprendo mucho, y es muy importante que los pobladores, los oaxaqueños, escuchen estos programas, y pues si me invitan estaremos en otros programas con ustedes. Gracias, cronista. Pues bueno, dentro de Encuentro de Ideas precisamente buscamos eso, no solo visibilizar el trabajo, buscar dentro de estos derechos humanos, de este derecho a la ciudad, de este derecho en el cual nos lleva precisamente a poder ir aprendiendo, escuchándolos en su momento a servidores, funcionarios públicos, expertos y conocedores del tema. Pues bueno, agradeciéndole siempre, cronista, pues siempre su pronta respuesta, el acompañamiento a todas las dudas que muchas veces surgen en esta regiduría de Derechos Humanos e Igualdad de Género, que siempre hay esa forma de siempre ir conduciendo y guiando en muchos de los temas que podamos conocer
y abundar. Y pues bueno, paso también en este tenor a cederle el micrófono al licenciado Mauricio Gijón Cernas para que, al igual a manera de una conclusión, reflexión, podamos llevar pues lo que ha representado este programa, que por demás pues las cifras y todo lo que se nos informa, vemos qué tan lento ha sido ese caminar de las mujeres, no solo en la historia, sino en esta parte, en un tema agrario donde creo que a todos nos ha tocado en su momento ser testigos de pues muchas, en su momento, de las injusticias, porque no hablamos de las mismas condiciones y derecho para hombres y mujeres, no solo en materia de equidad, sino comunal. Así es que adelante, maestro Mauricio, por favor. Sí, claro, con todo gusto. Es muy importante y yo empezaría por agradecer la invitación y resaltar y aplaudir el interés por hacer del conocimiento público, por un lado, los antecedentes históricos de estas dos figuras, de estas dos personas distintas, en la atención a su naturaleza, las agencias municipales, que en su conjunto forman como categorías administrativas los municipios, pero también el aspecto importante que considero es la situación jurídica en cuanto a la tenencia de la tierra, porque hay un desconocimiento, si no total, sí un alto porcentaje en todos los aspectos de lo que es la propiedad social, de lo que es la propiedad de ejidos y comunidades. Y hace rato mencioné en números, superficie y en número de núcleos agrarios. Y eso nos permite, y al menos a mí, arribar a una conclusión, que ese desconocimiento o ese conocimiento pleno de lo que es la propiedad social nos impide que nos estemos desenvolviendo, tomar decisiones acertadas. Porque yo lo he dicho, el principal problema en el estado de Oaxaca, en sus 570 municipios, es la tenencia de la tierra. Y si revisamos la conformación de los ayuntamientos, muy pocos tienen regidores de tenencia de la tierra. Y a algunos les alcanza el presupuesto y muchas cosas para una dirección. Más ahora ya le cambiaron nombre, ahora ya hablamos ya de ordenamiento territorial. Hoy es territorio. Es importante saber qué territorio tenemos y cuál es la situación jurídica. Retomo y con esto concluyo. Cuando decía, nos impiden a veces como servidores públicos tomar decisiones acertadas o simplemente tomamos equivocadas. Y quiero señalar un ejemplo, sin hacer alusión personal, pero un problema grave que tuvimos como administración estatal fue las edificaciones, bueno, la de Ciudad Administrativa. Ciudad Administrativa está construida en superficie de uso común de Calistán y Cabrera. Y así sigue. ¿Por qué? Porque en su momento no corroboraron que esa superficie no era de los que se ostentaban como pequeños propietarios. Y la adquirieron. Y después el núcleo en la comunidad les demandó. Otro, los edificios del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía están construidos también en superficie, bueno, y los hospitales que colindan con ellos, construidos en superficie de propiedad social de San Bartolo Coyote. Y luego eso complica y agrava. Y no digamos, no hablemos de asentamientos humanos. Y yo siempre he dicho, en cuestión de asentamientos humanos, hay dos responsables. El dueño de la tierra, que es elegido, y las comunidades, y los que están obligados a evitar que se den esos crecimientos de manera irregular. De ahí destaco yo la importancia de tener el conocimiento de lo agrario.
Y eso me permite también concluir en lo personal que el principal problema del estado de Oaxaca es el de la tenencia de la tierra. Más allá de los conflictos agrarios, que luego dicen que los conflictos agrarios ha estado rebasado por los conflictos de tenencia de la tierra. Y si no, veamos el número de asuntos de los cuales conocen los tribunales agrarios, que también surgieron a partir de la reforma de 1992, y que llegan a más de 2,000 por año. ¿Por qué? Porque tienen que ver con problemas de tenencia de la tierra. Con eso concluyo mi participación, agradeciendo la invitación y también agradeciendo, y fue un gusto y un honor compartir el foro con el cronista don Jorge Bueno. Muchas gracias, regidora. Gracias, licenciado Mauricio, maestro Mauricio, la verdad, pues una tarde que nos deja, la verdad, con más ganas de querer saber estos temas, sobre todo porque hay quienes ahorita nos preguntan si en nuestro municipio tenemos todavía áreas comunales y ejidales. Sí, hay áreas todavía que están administradas, protegidas, cuidadas, salvaguardadas, pero pues bueno, eso igual será tema más adelante para ir identificando, como en este devenir histórico que también nos estará enriqueciendo. Pues yo quiero agradecerles muchísimo su participación, la aportación y todo lo que ustedes hoy han generado, porque pues nos han dado el pretexto y la oportunidad para volverlos a escuchar con otros temas muy importantes, pero sobre todo porque hoy han dejado, ya despertado, no solo esa inquietud, sino deseo de querer saber más a la ciudadanía de nuestro municipio de Oaxaca de Juárez, a quienes hoy que les apasiona y nos dicen el tema en materia agraria, que es un tema que nadie voltea a ver y que es tan necesario, y la parte de la historia, que solo la remiten ya en temas para adultos, pues bueno, hay que conocer nuestra historia para no repetirla, como bien lo cita, pero sobre todo esta tarde agradecerles a ambos su tiempo, su espacio, su momento, su conocimiento, porque nos queda claro que son hombres no solo de libros, que en verdad los devoran, los comparten, y esta tarde pues de lujo. Así es que muchas gracias y nos vemos el próximo lunes en el programa Encuentro de Ideas, que quiero comentarles y adelantarles que es a las 5 de la tarde en Facebook Live, la página en la cual estaremos compartiendo y donde nos estará acompañando precisamente en nuestro Día Internacional de la Mujer, el cual pues por la mañana tendremos nuestra sesión solemne y por la tarde estaremos en compañía de la licenciada Pilar Monterrubio, quien es coautora del libro El Esbozo Histórico de la Fundación de Pueblo Nuevo, donde hablaremos precisamente en esta parte de la historia con la escritora y quien a través de estos libros pues hacen visibles a más mujeres. Les agradezco mucho, nos vemos y el próximo viernes seguiremos con nuestro programa Encuentro de Ideas. Gracias.